Y bueno, yo voy a hablarles sobre de la atrofia o de la gastritis atrófica de la metaplasia intestinal. Algunas cosas ha comentado ya el doctor Bosques en la parte final sobre tratamiento que creo que ya no ahondaremos y espero terminar antes del tiempo. Lo que quiero posicionar es qué es lo que debemos conocer o cuáles son los objetivos claros de esta plática y de lo que debemos nosotros reconocer cuando tenemos pacientes con gastritis atrófica o con metaplasia intestinal. En mi plática quiero definir el problema, establecer cuál es la frecuencia, cómo hacemos el diagnóstico y lo más importante es qué hacemos cuando nos hacen el diagnóstico, cuál es la vigilancia que debemos proponer a nuestros enfermos. Efectivamente, parece que el cáncer gástrico va en disminución. Hace la década pasada o antepasada todavía era el tumor más frecuente en el tubo digestivo, ahora es la segunda causa, colon es la primera causa y eso lo hemos visto a nivel mundial y también a nivel nacional y así se reporta en estos trabajos. Es muy variable la prevalencia o la incidencia de cáncer gástrico. Hay países que tienen alta prevalencia y países que tenemos baja prevalencia. Los países en desarrollo, lamentablemente, la gran mayoría de los pacientes se encuentran o se diagnostican en una etapa avanzada y de ahí la importancia, donde quiero yo posicionar el problema de poder establecer factores de riesgo o lesiones precursoras que sean susceptibles de vigilancia y de tratamiento y poder disminuir o hacer el diagnóstico de lesiones incipientes. En México es la séptima causa de cáncer en la República de todos los tumores. Lamentablemente, el 80% se diagnostican en etapas 3 y 4, es decir, enfermedad avanzada, en la cual solamente va a un tratamiento de tipo paliativo. Y obviamente la supervivencia de estos pacientes se ve impactada por esta situación. Menos del 20% de los pacientes pueden sobrevivir a 5 años, es decir, el 80% van a morir en el primer año después del diagnóstico. Esta es una revisión que hizo el instituto hace algunos años, en el que podemos ver que el 31% de los tumores del tubo digestivo están relacionados a cáncer gástrico y aquí podemos ejemplificar que cáncer de colon y recto es la causa más frecuente en este momento. ¿Qué es lo importante? Se reconoce que hay lesiones que son precursoras y que no son las únicas, sino que tienen que estar relacionadas con otro tipo de factores para poder desarrollar el cáncer gástrico y esa es la importancia del definir o del establecer esta plática ahora en relación a gastritis atrófica y metaplasia intestinal. ¿Qué papel juega en esto? Esta es la cascada que todos conocemos del trabajo del doctor Pelayo Correa, publicado hace muchos años y en el que sigue trabajando en relación a establecer cuáles son los factores, no solamente la evolución o la progresión de estos cambios inflamatorios crónicos, sino también la presencia o la susceptibilidad genética, los factores ambientales, dietéticos, la presencia de infecciones que pueden hacer desde una mucosa normal a un cambio no atrófico, a una gastritis atrófica, evolucionar a metaplasia intestinal, displasia y adenocarcinoma. Estos son otros factores que también se han relacionado y que, como lo comentaba, no solo el Helicobacter, muchos de nuestros enfermos llegan a la clínica con la cancerofobia de que tengo Helicobacter y me va a dar cáncer, sino que podemos hablar con ellos y definir que no solo es el único factor, que hay muchos otros factores y también hay factores genéticos, como ven en este cuadro, factores genéticos, ambientales y otros factores relacionados con enfermedades crónicas que pueden estar o que van a ser susceptibles de que estos pacientes que tienen una lesión precursora puedan evolucionar al desarrollo de cáncer. ¿Cuál es nuestro papel como gastroenterólogos y endoscopistas? Pues el hacer una prevención. Nuestro papel en la prevención primaria es el detectar lesiones precursoras y el establecer su tratamiento o el establecer la vigilancia si no son susceptibles de algún tratamiento. En la prevención secundaria, en este modelo, ya hablamos de lesiones ya avanzadas en las que especialistas o subespecialistas deben interactuar y obviamente cuando se hace el diagnóstico ya de un tumor o de una neoplasia,
el subespecialista, en este caso los oncólogos, son los que deben actuar en este tercer nivel, digamos, para poder hacer el tratamiento. Estas dos lesiones que nos ocupan, quisiera definirlas como la gastritis atrófica, que es una inflamación crónica de la mucosa gástrica, en la cual se ven perdidas las células glandulares y estas van a ser sustituidas por un epitelio. En la atrofia existe el punto final de un proceso crónico y generalmente cuando tenemos una gastritis atrófica debemos preguntarnos cuál puede ser la causa. Una que puede estar relacionada al Helicobacter pylori, que es la causa más frecuente, y que la distribución de este tipo de gastritis atrófica está relacionada, es de tipo multifocal. Y la otra, cuando encontramos, y que generalmente está distribuida o está ubicada más hacia la parte distal del estómago, entre el cuerpo y el antro. Y cuando hablamos de gastritis atrófica en los pacientes o en las gastritis autoinmunes, cuando la lesión es más proximal, menos del 20% de estas gastritis podemos encontrarlas y que obviamente su etiología y su vigilancia es diferente. La metaplasia intestinal es algo que con frecuencia una tercera parte de los enfermos que acuden a veces a endoscopía pueden tener, es más o menos la prevalencia que tenemos. Es algo frecuente y muchas veces o las dejamos pasar o exageramos en el diagnóstico y en la vigilancia, sobre todo de estos pacientes. Es importante reconocer que es una alteración de la mucosa de tipo de las células gástricas especializadas y que es sustituida por otro tipo de células mucosas de características intestinales. Generalmente esto va precedido de un proceso inflamatorio crónico, de una gastritis crónica, y obviamente está relacionada con la cadena de desarrollo de cáncer. Es importante que el patólogo nos clasifique qué tipo de metaplasia intestinal tenemos, y esto las metaplasia intestinal se clasifica en 3 tipos. La tipo 1, que es la metaplasia intestinal completa, la cual no tenemos mayor problema, y aquí nos debe clasificar, es una metaplasia regular, con una arquitectura y criptas rectas irregulares y con células maduras. Y aquí viene el problema, en la metaplasia intestinal incompleta, que tenemos 2 tipos, la tipo 2, que está más relacionada a la intestinal o enterocólica, y la intestinal y que está más madura, digamos, que la incompleta, que es una metaplasia menos madura, por así decirlo, y que está más relacionada a células de tipo colónico. ¿Cuál es la importancia de esto? Que la incompleta, la tipo 3, es la que se relaciona más con el desarrollo, con la evolución de los pacientes que puedan desarrollar displasia y que obviamente pueden ser el grupo solamente objeto de vigilancia. ¿Cuál es la prevalencia de la metaplasia intestinal? Es en relación, va del 11 al 22%, depende de las series que se revisen, más o menos menos del 30% de los pacientes que tienen síntomas y que tienen estos cambios inflamatorios pueden tener metaplasia intestinal. Es más frecuente en la tipo 2, o sea, las metaplasias 1 y 2 que la metaplasia de tipo 3 o la colónica. Y obviamente es más frecuente su distribución en la parte del cuerpo y del antro que en la parte fúngica principalmente. Es importante reconocer que los patólogos han establecido diferentes clasificaciones para graduar la severidad, la intensidad, la localización y su distribución, y estas son las clasificaciones que se utilizan actualmente para poder establecer los grados de gastritis que tenemos utilizando la OLGA, o el tipo de metaplasia intestinal y su severidad utilizando la OLGIN, o la clasificación de CIRDE, que todos las conocemos y todos la utilizamos para definir tanto su distribución como su severidad y la asociación o no a la presencia del Helicobacter pylori. El diagnóstico generalmente debe ser combinado endoscópico y histológico. Ahora vamos a ver cuáles son las herramientas con las que contamos para hacer realmente el diagnóstico de metaplasia o de gastritis atrófica y cuáles son los resultados que se tienen en relación a estas imágenes nuevas con las que contamos.
La luz convencional puede sugerirnos o puede inducirnos que puede haber cambios, sin embargo, no nos permite hacer tomas de biopsias dirigidas. En los últimos 20 años se ha utilizado más la cromoscopía vital, que es un método que se utilizaba desde hace 40 años por los japoneses. Ahora, para metaplasia intestinal se utiliza el azul de metileno, que permite la absorción de las células a nivel de intestinales y que nos hace parches de azules, y esto nos va a permitir el tomar biopsias dirigidas. Obviamente, el caracterizar el tipo de cambios que hay en las criptas o en las glándulas, en su superficie, requiere de una penetración mayor sobre las células y sobre la mucosa, y la magnificación es una de las herramientas importantes para poder caracterizar mejor estos cambios. Y bueno, ahora con el advenimiento de la cromoscopía digital nos permite hacer más fácil y más rápido el cambio y el ubicar este tipo de lesiones y tomar las biopsias dirigidas. Recientemente la endocitoscopía confocal se ha utilizado para el diagnóstico de metaplasia y bueno, ahora les presentaré los resultados. Esta es una revisión en relación a cuáles son los resultados utilizando diferentes herramientas endoscópicas para poder identificar metaplasia intestinal. Y como les comentaba, luz convencional, menos del 50%. Cuando es muy evidente podemos ver parches blanquecinos que pueden sugerirnos estos cambios y que nos permiten hacer la toma de biopsia dirigida. Cuando utilizamos cromoscopía digital, utilizando NBI, por ejemplo, la sensibilidad para el diagnóstico sube hasta el 71%. Cuando utilizamos vital, utilizando azul de metileno con la técnica adecuada, como con la preparación y limpieza adecuada que requerimos del estómago, la sensibilidad nos aumenta, y cuando combinamos estos métodos con la magnificación que nos permite hacer una caracterización mucho mejor de la superficie, la sensibilidad aumenta hasta el 91%. Un nuevo método que ahora espero poderles presentar en este momento sobre el endocitoscopía confocal, que hace un par de días hicimos el primer caso en México. Ya es una realidad y que puede permitir hacer un diagnóstico histológico endoscópico en el momento de hacer el procedimiento endoscópico. La sensibilidad de este método es del 98%. Y aquí podemos ver algunas imágenes en relación a cromoscopía vital utilizando azul de metileno, en el que podemos ver en la imagen de la derecha, donde vemos el parche de metaplasia, y obviamente esto nos permite hacer la toma de biopsias dirigida. Utilizando NBI también podemos caracterizar su sensibilidad, y aquí podemos ver en las imágenes de abajo, la segunda y la tercera, cómo podemos ver la elongación de las criptas, y ahora les comentaré que la cripta o la cresta azul es el método o la imagen más característica para diagnosticar metaplasia intestinal utilizando. Y aquí la podemos ver. Son los criterios que debemos tomar en cuenta utilizando cromoscopía digital NBI, principalmente son estos trabajos que se han hecho, y la cresta azul, que es la que podemos ver en las dos diapositivas de abajo, son las que son más características imágenes de metaplasia intestinal, y es el valor que tiene mayor sensibilidad y especificidad para poder diagnosticar metaplasia. Un tip: ¿cómo podemos aprender a ver esto? No es fácil, tenemos que entrenarnos. Estas crestas azules las vemos en el duodeno. Entonces, si nosotros hacemos NBI en un duodeno normal, vamos a ver estas crestas. Si esto lo vemos en el estómago, esto es metaplasia intestinal. Cuando el patrón velloso tiene menos sensibilidad, la elongación de las crestas también tiene menos sensibilidad, pero cuando vemos estos cambios, todos completos, tenemos una mayor sensibilidad del diagnóstico del 91% y una especificidad hasta del 89%. Este es lo que quiero comentarles, la endocitoscopía confocal. Utilizamos un láser de corta radiación. Esta es la sonda que vemos del lado izquierdo, y estas son las imágenes que podemos obtener en vivo durante un procedimiento endoscópico. Esta es una imagen se inyecta fluoresceína al paciente, inmediatamente esta es captada por las células y podemos irradiar con el láser y podemos ver inmediatamente estos cambios.
Espero que estos son los criterios que tenemos para endoscopía confocal. Para metaplasia intestinal inmadura, las glándulas se ven tortuosas, los capilares irregulares, pero las células se ven de manera regular. ¿Ok? ¿Me puede pasar o me le puede dar clic? Esta es una imagen real de hace 2 días, donde tuvimos por primera vez este equipo, el servicio en el instituto, y si ustedes ven como en vivo podemos ver las características de las glándulas, de las células, su regularidad, incluso el patrón, incluso los capilares, y vemos cómo pueden incluso los eritrocitos pasar alrededor. Esta fue una lesión de una displasia, pero lo que vemos aquí son la arquitectura normal alrededor de esta zona de displasia. Si me pasa la siguiente. Si le da clic, por favor. Bueno, esto magnifica 1000 por, y entonces nos permite, ustedes lo que están viendo ahí es propiamente las células que tenemos en la mucosa. Este fue un caso de colon, no fue lamentablemente un caso de metaplasia, pero podemos ver ahí las células, la regularidad y los eritrocitos. Aquí es importante reconocer, para terminar, que la gastritis atrófica puede tener una progresión a cáncer y que puede variar del 0 al 1.8%, y que la metaplasia intestinal puede variar del 0 al 10% dependiendo de las series que se revisan. Sin embargo, es muy importante considerar que hay algunos factores que esto están relacionados. Uno es la distribución y la extensión. Si es una gastritis atrófica difusa o una metaplasia intestinal multifocal, tiene mayor factor de riesgo que los otros tipos otro tipo de distribución. La topografía es importante. Cuando tenemos metaplasias extensas que van desde el cardio hasta el píloro, tiene mayor riesgo que aquellas que solamente están localizadas hacia la zona del antro o hacia la zona del cuerpo. Muy importante la historia familiar de cáncer gástrico, porque puede tener predisposición genética, y ya vimos que es uno de los factores importantes, y que esto también nos va a permitir el que tomemos decisiones posteriores para su manejo. El tipo de metaplasia es algo que se había considerado o que se ha considerado. Si es una metaplasia intestinal incompleta tipo 3 o colónica, tiene mayor riesgo que una metaplasia madura completa tipo 1. Sin embargo, hay diferentes trabajos que relacionan o que es controversial sus resultados, y que obviamente en las nuevas guías que se presentan y que les presentaré al final, no la toman en cuenta como un solo evento para poder hacer una vigilancia. El tratamiento, no voy a hablar más en relación a lo que el doctor Bosques comentó. Sin embargo, la gastritis atrófica debemos considerar que puede ser reversible. La gastritis no atrófica sí es reversible. La gastritis atrófica en etapas iniciales pudiera disminuir su densidad y puede disminuir sus cambios, pero no generalmente, o no debemos considerar que es totalmente reversible. Y la metaplasia intestinal en relación a cuando se trata o cuando se erradica el Helicobacter pylori, no es un cambio que sea totalmente reversible. Se han propuesto el utilizar quimioprevención utilizando inhibidores de COX-2. Hay varios estudios de metaanálisis y revisiones sistemáticas no de buena calidad, pero en las que se ha visto que hay disminución de su densidad y de su intensidad. Y este es un estudio que era propiamente de reumatología, en lo que se observó en los pacientes que eran usadores de inhibidores de COX-2, en los que había cambios significativos, como podemos ver, hasta de un 20% en la disminución de la intensidad o de la frecuencia de metaplasia intestinal en estos pacientes. Otra propuesta es utilizar antioxidantes. El doctor Pelayo Correa es el que más promueve esto. El utilizar ácido ascórbico y betacarotenos. El año antepasado presentó un trabajo en relación a esto, en el cual demuestra que disminuye la frecuencia o la intensidad de la metaplasia intestinal. Sin embargo, otros 2 trabajos que se presentaron posteriormente demuestran resultados totalmente opuestos. Por tanto, no deben ser conductas en este momento que se recomienden para utilizar como un medicamento o como una manera de quimioprevención.
Y esta es la última diapositiva que quiero presentarles, que es en relación a las guías europeas del manejo de lesiones precursoras, y aquí lo importante es definir si el paciente tiene metaplasia intestinal o no, si tiene displasia o no, definir si tiene extensión, cuál es su extensión, si tiene la extensión, definirla por medio de endoscopía, utilizando cromoscopía digital y magnificación, tomar biopsias de acuerdo a Sidney, como nos lo recomienda, 2 de cuerpos, 2 de antro, una de la curvatura menor y otra de la curvatura mayor, para hacer un mapeo de alguna manera general, hacer una clasificación de la lesión, si tenemos una lesión leve a moderada o si tenemos una gastritis atrófica con metaplasia intestinal, requieren de erradicación, y si hay Helicobacter pylori, requiere de erradicación de Helicobacter pylori, requiere de un seguimiento. ¿Y cuál es el seguimiento? Cuando tenemos estos cambios sin displasia, se recomienda que la revisión debe ser cada 3 años. Cuando tenemos pacientes con displasia de bajo grado, a los menos de 6 meses, o cuando tenemos pacientes que tienen displasia de alto grado, deben ser con un tratamiento endoscópico, y la vigilancia siguiente debe ser entre 6 y 12 meses. Muchas gracias.